Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. El IBEX 35 se mueve en el entorno de los 9.100 puntos en este tramo final de la temporada de resultados y se encuentra en mínimos desde febrero, un poco condicionado por todo lo que está generando la negociación entre Estados Unidos y China. De todo ello hablamos con Juan Enrique Cadiñanos, director en España de Admiral Markets. Muy buenos días, Juan Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, muy bien. Desde Admiral Markets, ¿cómo valoran la temporada de resultados del primer trimestre en España? Pues en general un poco relativamente parecida, ¿no?, a lo que acontecía para el Q4 del 18. Veíamos buena interpretación y sobre todo buen empaque para los resultados de sectores, la parte tecnológica más la parte energética. Yo creo que muy a la postre, ¿no?, en cuanto al lastre que sigue siendo ahora mismo la banca, el sector financiero muy lejos de las perspectivas y sobre todo las estimaciones que se esperaban para ella, tanto para el 18 como para lo que está aconteciendo del año 2019, como es lógico, me refiero dentro de lo que cabe con cierta lógica por esa situación en cuanto a horizonte de tipos de interés. Pues la banca sin tipos de interés no tiene forma de negociar, no tiene alternativas para poder generar inversión, para poder generar negocio, y eso es obviamente lo que le lastra, ¿no?, ahora mismo en el corto plazo. Pero yo creo que dentro de la norma y dentro de lo general en cuanto a esa temporada de resultados, yo creo que en línea, ¿no?, con lo que se esperaba, lo cual, como digo, es bueno para algunos sectores y muy malo para otros. El viernes pasado presentó sus cuentas Telefónica. ¿Qué opinión tiene de las cuentas de la compañía y del proceso de desendeudamiento que está llevando a cabo? Bueno, yo creo que en el pasado es cierto que ha recibido muchas críticas al respecto. Veíamos como la venta de esas participaciones que tenía, o parte de las participaciones en la parte de O2, también con la venta de Telxius, era algo que a la compañía le generaba mucha liquidez. Por parte de los inversores y sobre todo de los accionistas se esperaba que parte de ese negocio lo pudieran utilizar, ¿no?, lo pudieran afrontar de cara a hacer negocios nuevos, porque la competencia está trabajando muy duro, muy fuerte, y está sobre todo atacando muy fuerte al mercado, en concreto la parte de Netflix, por ejemplo. Veíamos como también hay compañías que quieren empezar a generar línea de televisión, como la parte de Apple y la parte de Amazon, ¿no? Entonces tiene mucha competencia en este sentido y es algo que el accionista, como digo, el inversor esperaba, ¿no?, que la parte de Telefónica pudiera utilizar parte de esa liquidez a la toma de negociaciones nuevas, pero veíamos cómo se desmarcaba de toda esta situación, quitándose gran parte de la deuda que tenía. Sigue teniendo una deuda muy importante, pero poco a poco va quitando ese lastre que tiene, de alguna forma esa deuda que sigue lastrando mucho a la negociación y sigue lastrando mucho a las posibilidades de generar ingresos y beneficios para la propia entidad. Y bajo mi punto de vista yo creo que es algo muy bueno. Vemos como el EBITDA cada vez va siendo más favorable. En cuanto a los resultados del Q4 y en la parte del Q1 de este año, vemos como el crecimiento sigue siendo estacional y que yo creo que la recolocación que está teniendo es muy favorable, muy positiva, y yo creo que esto en el medio plazo es algo que podrá beneficiar mucho a la compañía. En el corto plazo no lo vemos tanto porque obviamente la quita de la deuda no es que se represente claramente en el precio de la acción, pero como digo, a la postre, tanto en niveles de EBITDA como de PER, es algo que obviamente se verá de forma muy positiva. La negociación entre Estados Unidos y China ha vuelto a centrar la expectación entre los inversores y ahora parece que Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán en junio en la cumbre del G20. ¿Cree que los índices van a vivir un tiempo de consolidación o ve caídas en las bolsas en el corto plazo? Bueno, yo creo que más la segunda parte, ¿no? Es cierto que vuelven de nuevo con esos comentarios. Lo único que consiguen en esto es lógicamente confirmar de nuevo el selling May and go away, una parte en la que por estadística es algo que se ha ido viendo a lo largo de las últimas décadas, y es algo muy positivo en general para el mercado, porque lógicamente hace que coja aire, que coja fuerza para de nuevo volver a intentar retomar posiciones. Lo único que, claro, nos encontramos ante una situación en la que no hay medidas, hay
adicionales por parte del Banco Central Europeo en este caso. Tampoco es que haya un horizonte de tipos en el que, como decíamos antes, la banca, que al final es el motor de arranque principal, no consigue reflotar, no consigue generar negocio, y esto es algo que lastra mucho al resto de entidades, al resto de sectores, y que obviamente le genera una falta de liquidez y una falta de inversión importante en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es algo normal. Las batallas entre Estados Unidos y China es algo que se viene de toda la vida. La mayor guerra mundial es la guerra de divisas entre la parte de Estados Unidos y China. Parece que ahora es algo anecdótico y es algo como muy llamativo, ¿no? Que la parte de Donald Trump sigue atacando y se ataca mucho a Donald Trump por esto, pero es algo que Estados Unidos lleva haciendo toda la vida, no es algo nuevo para nada, y que, bueno, lógicamente el más perjudicado aquí al final no deja de ser un mercado chino que a la postre sigue teniendo un mercado emergente con muchísima debilidad, algo que Estados Unidos también tiene que tener en cuenta, porque bueno, una parte muy importante del mercado de Estados Unidos, de la economía estadounidense, sigue siendo el mercado exportador, y lo que necesitan en este sentido es una moneda débil, pero no lo están consiguiendo por esto mismo, ¿no? Porque al final lo que consiguen con esto es potenciar su economía interna así como su moneda, y esto es algo que debilita a Estados Unidos en el medio y en el largo plazo, y que obviamente le verá bueno, perjudicar a sus posiciones de cara a esos horizontes temporales. Pero por el momento, bueno, esta batalla perjudica a la renta variable. Más que una consolidación de precios, yo creo que nos encontramos ante unas puertas hacia ver una renta variable en ligeras caídas en el corto plazo, por lo mismo que decíamos antes, ¿no? En cuanto a ese horizonte de tipos, no hay medidas adicionales. Lo único que estamos viendo por parte de los bancos centrales ahora mismo es inyección de liquidez en el mercado, ya no en el sistema, sino en el mercado, y esto, bueno, pues es algo que como digo, es un parche, es un pan para hoy, hambre para mañana, y que es algo que la renta variable verá, ¿no? Lógicamente, como bueno, se verá perjudicada por este sentido a la postre, y que eso, bueno, hará daño, ¿no? Mucho daño a la economía interna, tanto en la parte de Europa como en la parte de Estados Unidos, que, como digo, verán perjudicados en este sentido sus intenciones de generar liquidez en el corto plazo. En España las compañías de corte más defensivo, como las eléctricas, lo están haciendo bien en lo que va de año, caso de Iberdrola o Naturgy, también las renovables como Gamesa o Acciona. ¿Cómo ve el sector eléctrico en este momento? Yo creo que bien, es cierto también que el crecimiento que ha tenido ha sido muy elevado. Esto puede perjudicar de alguna forma esa sobrecompra acumulada que pueda tener en el corto y en definitiva también para el medio plazo, pero yo creo que es algo que no debe perjudicar mucho. En ese sentido es posible que veamos alguna consolidación de precios más quizás a medio que a corto plazo, pero en definitiva yo creo que es algo positivo para la renta variable. Como decíamos antes también, la parte del sector energético, la parte eléctrica, está teniendo un comportamiento muy bueno, lo veíamos en los resultados del Q4 del pasado ejercicio. También vamos viendo cómo ese crecimiento sigue siendo estacional y que lógicamente va superando niveles importantes desde el punto de vista técnico, y en líneas fundamentales seguimos viendo compañías muy importantes dentro del mismo. Vemos en el caso de Iberdrola, en el caso de Naturgy, cómo son compañías que por descuentos por comparativos siguen instaladas en términos de entre el 10 y el 12%, con buenos niveles de PER. Los niveles de beta siguen estando muy por debajo de la referencia del mercado, y esto lógicamente es algo que genera mucha confianza, ¿no? Genera mucha estabilidad para el inversor y sobre todo para el accionista actual, que bueno, sigue estimando la posibilidad de mantener posiciones que en ese horizonte le viene bien, para que de nuevo la compañía pueda seguir captando inversores, nuevos accionistas, y que siga generando una debilidad en cuanto al free float en favor de generar un inversor mayorista, una parte institucional que sigue creciendo en la compañía, y que es lógico que por el tier y por la parte del ROE de la compañía sigue generando buen valor. Y como digo, esto es algo que el crecimiento sigue estando ahí, la compañía sigue generando valor, y es algo que el crecimiento económico para la compañía es muy bueno, y también para el mercado, en este caso el español. Comentaba la debilidad del sector bancario, sin embargo BBVA y Santander sí que están acumulando algo de rentabilidad de lo que va de 2019. ¿Ve alguna diferencia entre las entidades o cabría estar fuera del sector en general? Hombre, yo creo que diferencias hay, ¿no? Si hablamos de una parte de Santander o BBV, o incluso podríamos, si eso, tener en cuenta también la parte de la Caixa dentro de ese top 3, por decirlo de alguna forma, obviamente no tienen el mismo escenario que puede tener un Sabadell, que puede tener un Bankinter ahora mismo, que puede tener un Bankia, ¿no? Por supuesto. Obviamente que hablamos dentro de un sector en general, a rasgos generales, con una debilidad muy grande, con un comportamiento muy inestable. Estamos hablando de casi el 30% de ponderación para el IBEX 35
35 proveniente de la banca, y que esto es lo que está lastrando mucho a que el mercado no pueda estar, o que en este caso el IBEX 35 no pueda estar instalado por encima de niveles de 9.500 o incluso más cerca de la zona de los 10.000, como podemos ver en otros índices dentro también de la parte europea, cosa que no ocurre en el IBEX 35 en gran medida por o en gran situación, en este caso debido en gran parte a la parte del sector financiero. Como digo, obviamente no es lo mismo la situación del Santander y de BBVA ahora mismo por el peso que tiene, por el comportamiento, por la línea de negocio. En la parte de BBVA está redireccionando muy bien su parte interna hacia una parte más de inversión que proveniente de una parte comercial, como es la naturaleza de un banco como su principal negocio, y esto es algo que lógicamente genera buen interés, genera buen valor para que accionistas nuevos e inversores de nuevo aporte puedan de alguna forma generar nuevas líneas de negocio para la entidad, y esto es algo muy positivo. Es algo que no está haciendo para nada Bankia, muchos rumores con respecto a la posibilidad de ver una fusión internacional incluso proveniente de Estados Unidos para la entidad, que bueno, lógicamente no vendría mal. No hay que olvidar que de Bankia somos accionistas todos por esa ayuda gubernamental, y es algo que lógicamente todo lo que sigue quitándose deuda a la entidad le vendrá bien, y a la larga nos vendrá bien a todos, porque la deuda española sigue estando, como por decirlo de alguna forma, muy entredicho, ¿no? Un poco a la situación de debilidad o de incertidumbre no solo por esta situación, pero lógicamente es algo que generaría buena confianza, buen valor hacia el sector financiero. Pero como digo, mientras los tipos de interés estén donde están, que el Banco Central Europeo ya ha hecho mención al respecto de que no va a haber modificación, al menos no en el corto plazo, que siga el Banco Central Europeo inyectando liquidez al mercado, que no al sistema, y que no haya medidas paralelas al respecto y medidas adicionales, lógicamente la renta variable verá mermada su situación, y especialmente el sector financiero, que veremos cómo a lo largo de lo que resta de ejercicio seguirá teniendo debilidades en el corto y por supuesto en el medio plazo. Pues hasta aquí la entrevista con Juan Enrique Cadiñonos, director en España de Admiral Markets. Muchas gracias, Juan Enrique, por acompañarnos, y hasta otra ocasión. Gracias a vosotros, un placer. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.